Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de un tema que han estado preguntando y que uno a veces da por concluido, pero está visto que quizás sea necesario volver a hablarlo. Y es el de los 3 días. Sí, ¿no? Es increíble, pero Jesús estuvo muerto 3 días, resucitó al tercer día. ¿Resucitó? ¿Qué día resucitó? ¿Resucitó el día del Shabbat o resucitó al día siguiente? Rarísimo, ¿no? Sí, bueno, pero es necesario revisar este tema. Así que vamos a mirar, les separé un poquito versículos que prefiguran los 3 días y es muy importante recordar que en la Biblia los 3 días no son días por reloj. No es que había un ángel esperando y contando los minutos con un cronómetro diciendo, a ver, espera, no puedes resucitar todavía, tienen que cumplirse las 72 horas. En el momento preciso en que se cumplan las 72 horas, ahí resucitas. Ah, eso no existe. No funciona así, no es así el asunto, ¿no? Entonces, los 3 días tienen que ver con que los hebreos medían el tiempo, que la fracción del día es un día. Y, ¿no es cierto? Entonces, el viernes a la tardecita es un día. Shabbat completo, segundo día. Un segundo luego del Shabbat, tercer día. No, pero ¿cómo un segundo? No, pero tiene que haber una porción del día. Bien. ¿Qué es una porción del día? Un segundo, un minuto, una hora, 2 horas, 3 horas, 11 horas, 59 minutos. ¿Qué es una porción? Para Dios, una porción es una porción, ¿no? El bautismo. ¿Cuánta agua se necesita para un bautismo? Y entonces Dios dice, bueno, ¿cuánto? Tiene que ser agua, ¿eh? Tenés que bautizar con agua. ¿Cuánta agua? ¿Una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 50.000 moléculas, 100.000 millones de moléculas? ¿Un vaso? ¿Una bañera? ¿Una pileta? ¿Un río? ¿De qué tamaño el río? Medime el río, por favor, porque si no el bautismo no es válido. Che, ¿y la pileta? No, pero bautismo significa sumergir. Ah, bien, genial. Entonces Dios dice, a este no se bautizó, ¿eh? No, porque no lo sumergiste, no, yo vi, me fijé, tengo acá el ángel que se fijó, no, le había quedado algo afuera del ángel, no lo sumergiste, no, mandalo de vuelta para abajo. No, eso es pensamiento mágico, no le gusta a nadie, pero es así. Cuando uno se pone en esos detalles así, eso es pensamiento mágico. No, pero ahí faltó una molécula de agua, no, allá faltó un segundo, ahí faltó, ¿qué faltó? Faltó fe, faltó, ¿qué faltó? Confianza en Dios, faltó. Bueno, vamos a ver un poquito el tema, les tengo aquí versículos de las prefiguraciones de los 3 días, vamos a verlas un poquito. En el tercer día, ¿no es cierto? Ese es lo que nos preocupa. Dice, en Oseas 6, al cabo de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Oseas 6, 2. Las tribus, ¿no? Al tercer día José les dijo a las tribus, ¿no? La Torah. Al amanecer del tercer día, Éxodo 19, 16. El tercer día de los espías, ¿se acuerdan cuando van a ver la tierra prometida? Escondeos allí 3 días. Josué 2:16. El tercer día de Jonás, bueno, el tercer día de Jonás, ¿quién no recuerda? Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2. El tercer día de aquellos que regresan del exilio. Y allí acampamos 3 días. Esdras. ¿Se acuerdan? Aquellos que regresaban del exilio. Allí acampamos 3 días. Esdras 8:15. El tercer día la resurrección de los muertos. Al cabo de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. O sea, lo habíamos hablado recién. 6:2. El tercer día de Esther. Al cabo de 3 días, Esther se puso sus vestiduras reales.
Los maestros judíos dicen, debido al tercer día de la entrega de la Torá. ¿Qué es eso del tercer día de la entrega de la Torá? El tercer día de la entrega de la Torá se refiere a un evento en la narrativa bíblica del pueblo judío, en la Torá, específicamente en el libro del Éxodo, Shemot, ¿no? Es como se menciona en la Biblia hebrea. Se describe cómo Dios entrega la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Según la tradición judía, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí en el mes de Sivam y Dios le dio instrucciones para prepararse durante 3 días antes de recibir la Torá. Estos 3 días de preparación son conocidos como los Shloshet Yemei Hag Bala. 3 días de limitación donde el pueblo debía purificarse y abstenerse de ciertas actividades para estar listos para el evento trascendental. El tercer día de esta preparación culminó con la entrega de la Torá, un evento que se celebra, como ustedes saben, la fiesta de Shavuot, también conocida como fiesta de las semanas. Para el cristianismo, Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. La entrega de la Torá en el monte Sinaí, el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Esta es, como saben, momento histórico, una de las 3 fiestas de peregrinación del judaísmo. Obviamente durante Shavuot es tradicional leer el relato de la entrega de la Torá y estudiar los textos religiosos. En el versículo 4 de Génesis 22 se menciona, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esto significa que en el tercer día de su viaje, Abraham vio el lugar donde debía realizar el sacrificio. Este momento es significativo porque marca un punto crucial en la historia de Abraham e Isaac. A continuación, Abraham deja a su siervo y continúa solo con Isaac hacia el lugar del sacrificio, donde eventualmente Dios provee un carnero como sustituto de Isaac, reafirmando la fe de Abraham y su obediencia a Dios. El tercer día, en este contexto, resalta la preparación y el tiempo de viaje que tomó antes de llegar al momento decisivo de aquella prueba de fe. Veamos los evangelios y los 3 días, ¿no? En varias ocasiones Jesús y otras personas se refieren al tiempo de su muerte y resurrección de distintas maneras. Al tercer día, Mateo 16, 17, 20, 27, Marcos 9, 10, Lucas 9, 18, 24, 21, 1 Corintios 15. En 3 días, Mateo 26, Mateo 27, Marcos 14, Juan 2, 3 días y 3 noches, Mateo 12. Después de 3 días, Mateo 27, Marcos 8. Todas frases equivalentes se refieren siempre a los mismos 3 días, ¿no? Si uno los toma, como he anotado aquí, literalmente, puede parecer que no combinan, pero para el judaísmo sí. Mateo 17, Jesús dice al tercer día, en cualquier momento del día tercero a partir de su muerte, al tercer día. Juan 2, en 3 días, dentro de 3 días. En Mateo, 3 días y 3 noches. Y entonces ahí saltan y dicen, no, pero no fueron 3 días y 3 noches. Vamos a ver qué dice, ya lo vamos a ver, el tema de cómo se mide el tiempo en aquella época para los hebreos. Mateo 12, 3 días y 3 noches, Mateo 27, después de 3 días. Estas expresiones se pueden armonizar aplicando el cálculo global o inclusivo, que era el método que se usaba en los tiempos bíblicos para contar el tiempo. Este método consiste en que una parte del día puede ser contada como el día completo. Vamos a ver un poquito los testimonios del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué nos dice la Enciclopedia Judía? Un corto tiempo en la mañana del séptimo día se cuenta como el séptimo día. La circuncisión se lleva a cabo en el 8º día, a pesar de que desde el primer día, solo unos pocos minutos después del nacimiento del niño. Estas se cuentan como un día.
Enciclopedia Judía, volumen 4, página 475. Un día y una noche son una oná, una parte del tiempo. Y la parte de una oná es como el todo de ella. Talmud de Jerusalén, Mishnah, capítulo 9, parte 3, donde se habla de Shabbat. Según el Talmud babilónico, una parte del día es el total de él. Mishnah, página 4, Besachim. Perdonen mi hebreo que no lo practico lo que debería. La frase un día y una noche representaba tanto un día completo como parte del mismo. Un día y una noche representa tanto el día entero como una partecita del mismo. Lo mismo que venimos viendo. Para ver un poco esto en el Antiguo Testamento, como decíamos, vamos a ver. ¿Qué día empezó el diluvio? ¿Qué día empezó a llover? ¿El séptimo o el octavo? Porque dice el texto, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raré la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7:4. Y al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Génesis 7. Y entonces, ¿cómo se entiende? ¿Después de 7 días o el séptimo día? Ven que volvemos a este tema de la parte del día. ¿Cuánto tiempo duró el ayuno de Esther? ¿72 horas o menos? ¿Qué decía Esther? Ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Esther 4:16. Si Esther ayunó 72 horas por reloj y después se presentó ante el rey, debió presentarse el 4.º día, pero la Biblia dice: aconteció que al 3.er día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Esther 5. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, volvemos a lo mismo. De aquí a 3 días. Otra frase. ¿Cuándo volvió el pueblo? ¿El 3.er día o el 4.º día? En Primera de Reyes 12 dice: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Primera de Reyes 12. Al 3.er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3.er día. Primera de Reyes 12. José y sus hermanos, otra referencia a este tema. ¿Estuvieron presos por 3 días o hasta el 3.er día? En Génesis 42:17 dice que José puso a sus hermanos en la cárcel por 3 días. Pero en los versículos siguientes encontramos que los liberó al 3.er día, con excepción de Simeón. Y entonces, vamos a ver el testimonio del egipcio, que es otro tema. ¿Cuánto tiempo estuvo sin comer? Le dieron también un pedazo de masa, higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Primero de Samuel 30. Veamos a Cornelio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Cornelio tuvo la visión hasta que Pedro llegó a su casa? Según Cornelio habían pasado 4 días. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hechos 10:30. ¿Cuánto tiempo había pasado en realidad? Primer día, como a la hora 9, Hechos 10:3, cuando Cornelio tuvo la visión del ángel. Segundo día, al día siguiente, Hechos 10, cuando Pedro tuvo la visión del día. Tercer día, al día siguiente, Pedro se fue con los enviados por Cornelio. Cuarto día, al otro día, Pedro llegó a Cesarea y dirige la reunión en casa de Cornelio. Vemos que aunque estaban implicados 4 días, habían pasado menos de 72 horas entre la visión de Cornelio
y la visita de Pedro. Esa es la lógica bíblica para el tema de los días. Vamos a ver a Cleofás. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24. Jesús confirma y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24. Veamos las frases equivalentes. Juan 2, los judíos le piden a Jesús una señal y él les responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Después de la crucifixión, los sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Mateo 27. En 3 días, después de 3 días, el tercer día, si Jesús resucitaría después de 3 días, ¿por qué asegurar el sepulcro solo hasta el tercer día? ¿Ven? La lógica hebrea. Las mujeres que fueron al sepulcro, veamos. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día del Shabbat, del reposo, Lucas 23. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de Shabbat, de reposo, conforme al mandamiento, Lucas 23. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24. Ya estamos en el tercer día, por la lógica hebrea y la forma de medir el tiempo. Si Jesús fue muerto y sepultado un miércoles, como arguyen algunos, que algunos dicen, no, lo que pasa es que Jesús fue sepultado el miércoles, resucitó en Shabbat y por eso nosotros guardamos el sábado, porque el día del Señor no es el domingo, que es un tema romano, el invento católico, nosotros descansamos el sábado, el Shabbat, que es el día del Señor, que es el día que resucitó. Bueno, no, la verdad que no. Lo dicen todo el tiempo, ya lo hemos escuchado, pero no. Si Jesús fue muerto y sepultado miércoles, como arguyen algunos, entonces ¿por qué las mujeres esperaron hasta el domingo para ungir su cuerpo? Recordemos, ¿no? Seguramente un cuerpo muerto después de 4 días estaría descompuesto, ya sería totalmente inútil hacer nada. Nótese, recordemos lo que pasó con Lázaro. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede. O sea, el olor es terrible, porque es de 4 días, Juan 11. ¿No? 3 días en el sepulcro, el día de la preparación, viernes, el día del Shabbat, sábado, el primer día de la semana, domingo, ¿no? Viernes, Shabbat y el día siguiente al Shabbat. Jesús estuvo en el sepulcro en la última parte del viernes, todo el Shabbat y la noche inicial del primer día de la semana, domingo. E igual el día arranca con, recordemos que de la tarde del viernes hasta la tarde del Shabbat es el Shabbat, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el día arranca a las 6 de la tarde, más o menos cuando oscurece. El viernes, desde cualquier hora hasta la puesta del sol, es considerado como un día y una noche. Esto que decíamos recién. De igual manera, cualquier hora después de la puesta del sol del Shabbat hasta el momento en que Cristo resucitó en la mañana del domingo, también se considera un día y una noche. Podemos decir entonces, ¿no es cierto?, que la frase 3 días y 3 noches se refieren a 3 días seguidos sin tener en cuenta cuánto tiempo de cada día está implicado, ¿no? El énfasis está en la secuencia y no en el tiempo absolutamente exacto por reloj. Dios no se pone con un cronómetro y un angelito midiendo con el cronómetro. 3 días y 3 noches, 3 días, ¿no? Viernes a la tarde, Shabbat, primer día de la semana, resurrección. Ya está. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. ¿Qué día se juntaba la iglesia primitiva para orar,
leer los libros, partir el pan, recordar la Eucaristía. Eucaristos es acción de gracias en honor a Dios. Y eulogien es la bendición, ¿no? Las dos palabras utilizadas en la última cena. Por eso el partir el pan se llama Eucaristía, que proviene de la palabra griega Eucaristos, que tiene que ver con, decíamos, acción de gracias a Dios. Hostia, la palabra hostia significa víctima. Por eso el pedacito de pan de la Eucaristía es la hostia. La misa se llama misa porque cuando termina la misa, cuando se la decía originalmente allá en el tiempo atrás en latín, se decía que la misión era la de evangelizar. Misa, la misión era evangelizar. Vayan y evangelicen. La misa, la misión. Liturgia significa trabajo para el pueblo, un trabajo público, un trabajo para que se hace para todos. El liturgo es el tipo que trabaja, un trabajo para la población, para la gente. Por eso la liturgia, que engloba toda la misa, se llama así, liturgia, porque es un oficio que la gente lo hace por amor a la gente, como un trabajo para todos. ¿Y por qué el domingo? Pues el domingo es un invento romano, los católicos, Constantino. Bueno, nada, ya Juan recibe el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, en el día del Señor. ¿Qué día era el día del Señor? El domingo. El Dei Dominica, el Dominicus Dei, el día del Señor. Entonces, la iglesia primitiva simplemente se reúnen en el día posterior al Shabbat porque era un nuevo nacimiento, todo lo prefigurado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es prefiguración de Cristo. Todo el Antiguo Testamento solo se comprende a través de Cristo. Sin Cristo, ¿qué entiendes del Antiguo Testamento? Está difícil. ¿Cómo haces para entender algo del Antiguo Testamento si no crees en Cristo? Cristo es la clave, la llave, el código que permite desentrañar el Antiguo Testamento. Todo prefigura a Cristo. Cuando Cristo resucita en el octavo día, uno dice, por eso la circuncisión era el octavo día. Claro. El nuevo nacimiento de ese chico al ser circuncidado. Al octavo día. Luego del Shabbat, pues el Shabbat es el séptimo y al octavo día, ¿no? El día después del Shabbat. Cristo resucita después del Shabbat. Para mostrar, ¿no es cierto?, que era lo que había pensado Dios en la teología divina. ¿No es cierto? Porque a veces uno se olvida que la teología es tratar de entender a Dios. Y Dios primero hizo las cosas, después nosotros tratamos de entenderlas. Entonces, las prefiguraciones del Antiguo Testamento era porque Dios ya tenía todo calculadito para que todo le saliera redondo, porque es Dios y la tiene re clara. Entonces, ¿cuándo va a resucitar el Cordero de Dios? El octavo día. Ese va a ser el día del Señor. Entonces Dios dice, guarden el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Para el cristianismo, el día del Señor. El domingo. No, dicen, no, hay que guardar el sábado porque la Biblia dice sábado. ¿La Biblia dice sábado? Mostrame una Biblia original donde diga sábado. No hay, no existe. Eso no existe. ¿Qué dice la Biblia original? Shabbat. Día de reposo. ¿Y qué es el día de reposo? Una relación de 6 días trabajados y un día de reposo, de descanso. Para modelo del Shabbat, Dios da los 7 días de la creación. Yom Echad, día cabeza de grupo. Yom, día, Echad, grupal. Unidad compuesta, Echad. Entonces,
No, pero no era domingo cuando arrancó Dios en domingo. No, el domingo no existía. Era Yom Ejad, día, cabeza de grupo. Y después vino el lunes. No, el lunes es posterior. ¿Y cómo se llamaba el día? Primer día. Y el segundo era el el segundo era segundo, el tercero era tercero, cuarto, quinto, sexto y Yom Shabbat. ¿No era domingo, lunes? No, no, eso fue muy posterior. Muy posterior. Entonces, ¿de dónde sale el sábado? ¿Y por qué guardamos el sábado? Bueno, porque la Iglesia Católica le da a los judíos el sábado para ellos, porque el sábado era el día de Saturno, el Saturday. Fíjense que en inglés todavía persiste el día de Saturno, Saturday. La Iglesia no quería que se siguieran recordando días en honor a dioses, ¿no? Trataba de minimizar ese tema, bajarlos un poco. Bueno, le ponen sábado por el Shabbat para que los judíos tuvieran su propio día y entonces la iglesia cristiana toma el día siguiente, al sábado judío, para el domingo, el día del Señor, el Dominus Dei. Era el día del sol. Genial, porque el día del sol tiene una connotación más cercana a la luz, ¿no? A la luz de Dios. Entonces, el día del sol queda el domingo. Entonces todos dicen, no, pero son paganos. No, esto es figura y pura teología y aprovechar las cosas que están para utilizarlas. Como la iglesia tiene su base principal desde el principio de la evangelización, el principal obispo de la iglesia era el obispo de Roma y la cabeza ahí del imperio romano era Roma, la iglesia conquista el imperio romano en Roma, al punto que en el siglo III, en el 300, los romanos tienen que transar con la iglesia. En algún momento se sentaron a conversar porque venían 300 años, 325 me parece que es, si la memoria no me falla, tienen que juntarse con Constantino. Ya su predecesor había hecho acuerdos ya con la iglesia y con Constantino dicen, bueno, vamos a sentarnos porque esto no va para más. Para Roma era un lío tener a los cristianos perseguidos y ocultos, y para la iglesia era un drama. ¿Cómo evangelizaba la iglesia metido bajo tierra en las catacumbas? Era un problemón. Ninguno de los dos avanzaba. El imperio romano no avanzaba por culpa de los cristianos, que estaban siempre tratando de evangelizar y llevar derechos de las mujeres, derechos de los esclavos, siempre metiéndole palos en la rueda a los pobres romanitos del imperio que no los dejaban laburar tranquilos. y la iglesia no podía evangelizar como ellos querían, porque los perseguían, los agarraban y los liquidaban. ¿Y por qué los liquidaban los romanos a los cristianos? Les caían mal, estaban en contra de la religión cristiana, los romanos. ¿Por qué los perseguían? No por la religión. Al romano nunca le importó la religión cristiana. Al romano las religiones de los países conquistados nunca les importó. Y entonces, ¿por qué no perseguían a los cristianos? Si los cristianos eran gente macanuda, no molestaba a nadie. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué hacía el cristiano que molestaba tanto al romano? Le daba derecho a la mujer. Eso sí que era un problema. El romano vivía tranquilo, el griego vivía tranquilo, oprimiendo a su mujer y teniendo a las mujeres como perros, y llega el cristiano y le dice, no, en Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Ahí tenemos el otro gran problema. ¿Cómo dijo el romano? A ver, explícame eso de vuelta. Sí, le dice, mirá, en Dios no existe la esclavitud, todos somos iguales. El romano dijo, ¿vos estás loco?
¿Vos sabés el problema económico que me traen tu pensamiento religioso? No, no, no. Mira, tu Dios no me importa. Haz lo que quieras. Pero con la economía no te metas. O sea, el bolsillo está primero y los dioses están después. Primero la plata y el laburo. Y después conversamos sobre religión. No mezclemos. Todavía se escucha. No mezclemos economía y religión. Anda a tu templo bajo tierra, no te metas con la economía, con el mercado no, con el mercado no. Bueno, el drama vino por ahí. Entonces, durante 300 años, los esclavos dijeron, yo me convierto al cristianismo. Y las mujeres hicieron lo mismo. Todos los conversos al cristianismo eran mujeres y esclavos. Obviamente, si eran los oprimidos que lograron la libertad inmediata. Se convertían al cristianismo, el esclavo cristiano moría libre, moría sin los grilletes. El esclavo que no se convertía al cristianismo moría con los grilletes puestos a la tumba para seguir siendo esclavo del otro lado. Obviamente que del otro lado no iba a ser esclavo. Ya no existe eso. Pero el pobre tipo moría pensando eso. Entonces, ¿qué ocurre con Constantino? Bueno, Constantino dice, vamos chicos, sentémonos, negociemos. Negociemos porque esto no da para más. A ver un poquito. ¿Y yo con quién converso? Porque yo sé que ustedes tienen un montón de facciones. Estaban las facciones cristianas, que eran muchas herejías, que estaban los arrianistas, había un montón. Estaban todos medio divididos. Había un núcleo central de la iglesia y después había distintas facciones. Entonces, Constantino, que no tiene mucha paciencia, Romano, poca paciencia, dice, bueno, ¿sabe qué? Acá hagamos una reunión de toda la iglesia, pónganse de acuerdo quiénes son las cabezas principales, quiénes son los que mandan, y con ese yo converso. Yo quiero un interlocutor válido, no me voy a poner a hablar 40 veces sobre lo mismo. Acá lo resolvemos todo de un saque. Así que hagan un concilio, llámense todos, yo prometo no liquidarlos. Porque esa era la otra, ¿no? Acá los tengo a todos juntos, sácate, se terminó. Pero se portó bien, Constantino se portó bien. Dijo, tráiganlos a todos, pónganse de acuerdo, hagamos un concilio, vemos quién surge de acá, que es el cabecilla, el jefe, y con él yo acuerdo de acá en más. Bueno, eso es lo que ocurrió, se hizo el concilio, se arregló, se dijo la iglesia verdadera de siempre, desde Jesús hasta acá, ¿quiénes son? La iglesia católica. Ok, entonces transo con ellos. Los demás son herejes, se lo declara hereje, no vengan más a conversar conmigo, dijo Constantino, no conversen más conmigo, pues yo arreglo con estos tipos. Los demás, no, arreglen con ellos, yo no voy a estar hablando con todos, yo arreglo solo con los jefes. ¿Quiénes son la iglesia central? La católica, punto, listo, se terminó. Entonces, por ese motivo, Constantino habla y negocia con la iglesia católica la religión del imperio. Entonces le dice, Constantino, mira, negociemos. Yo los dejo salir, les libero, pongo como religión oficial de la iglesia, está todo genial. Ya habíamos empezado con mi predecesor, no me acuerdo cómo se llamaba, el anterior a Constantino, y resolvemos esto, ¿no? Pero, y ahí viene la otra gran problema, y por eso notamos un bajón a partir de Constantino, es, pero ustedes se dejan de embromar con las mujeres y los esclavos. No hablemos más de economía y religión, ¿no? Y ahí viene una frenada que dura hasta hace poco, de los derechos de las mujeres y los derechos del trabajador, durante mucho tiempo. ¿Qué hizo la iglesia después, ya que estamos conversando? La iglesia dijo, sí, Constantino, está todo bien, dormí tranquilo, nosotros evangelizamos, no hablamos de política y religión, no nos metemos en economía, vos quédate tranquilo, no pasa nada. El Imperio Romano palmó, murió. Y sí, porque la economía cristiana
ya no admitía la esclavitud, no había forma. No, yo no me meto, lo que pasa es que, bueno, la gente se hace cristiana y libera a los esclavos, ¿yo qué culpa tengo? Yo no tengo la culpa. El tipo es consciente de que la esclavitud está mal, libera a los esclavos, le paga sueldo, ¿y qué quiere? Yo no puedo hacer nada. El cristiano liberaba a los esclavos, les pagaba sueldos, ¿no? Y entonces la economía romana se hizo pomada. Bueno, viste que la culpa la tienen los católicos en la economía. Qué caso tremendo, qué cosa. Bueno, así sigue. La Iglesia Católica durante todo el transcurso de la historia hasta hoy, hasta ahora, y seguimos así, tranza con los poderes de turno, como de la misma manera que transó con ti. Sí, sí, vos quédate tranquilo, nosotros nos vamos a meter. Pero la iglesia se mueve en el territorio, como se dice, los monjes ponían los monasterios, llevaban la educación a todo el mundo, enseñaban a leer y escribir, les llevaban el evangelio y decían, bueno, pero para poder llevarte el evangelio y para poder armar un monasterio, tengo que enseñarte a leer y escribir. ¿Cómo hacemos si no? Alguien tiene que leer la Biblia. Así que te fabrico la Biblia, te enseño a leer y escribir y sigo armando un monasterio. Entonces los reyes estaban ahí contentos con los papas, estaba todo bárbaro, estaba todo bien, no hay problema. Y de repente se apiolaban que tenían problemas laborales en distintos lugares. Decían, ¿qué pasa que hay problemas laborales? ¿Por qué nos reclaman los sueldos, el aguinaldo, las vacas? ¿Qué está pasando? Iban a mirar, ¿qué era? Los monasterios católicos. ¿Qué están haciendo? Y enseñándole a leer y escribir al pueblo. Pero ¿cómo le vas a enseñar a leer y escribir al pueblo? Vos estás loco. ¿No ves el lío que me generás? Mi mujer ahora me reclama derecho por culpa tuya porque se convirtió al catolicismo. Fíjense lo que son las cosas. Todavía seguimos con ese rollo, ¿no? Todos los derechos laborales que disfruta la humanidad son derechos laborales católicos. No hay un derecho laboral que no sea católico. ¿De quiénes son los derechos de las mujeres? Católicos, cristianos. La mujer dice, no, los feministas dicen, no, los derechos no son, la iglesia nos arruinó la vida. Todos los derechos de las mujeres son derechos que la iglesia les trajo y sí, tuvieron que aflojar por adelante mientras liberaban por abajo. Los católicos tienen mucha más avance en los derechos, tanto de las mujeres como económicos, obviamente. Por algo le pegan tanto a la iglesia. Porque no hablemos de política y religión, no hablemos de religión y economía. Y claro, y sí, obviamente. Si hablamos de religión y economía, hablamos de doctrina social de la iglesia católica. Y entonces tenemos justicia social. Todas malas palabras, que en una reunión de gente buena no se habla de esas cosas. ¿No es cierto? En una reunión del mercado no podemos hablar de catolicismo, justicia social. No, esas cosas son muy mal vistas. No lo hagas feo. Muy bien, entonces se entiende un poquito cómo llegamos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Se entiende cómo se ha movido el tema del Día del Señor, por qué se usó a Roma como base, por qué se transó con Constantino, por qué vamos, si podemos, los domingos a misa, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama liturgia, Eucaristía y hostia? Todo tiene un sentido y un motivo, ¿no es cierto? Uno va a misa, la misión de evangelización. En la misa, toda la misa es la liturgia. Y en la liturgia está la Eucaristía, que es el pan y el vino, el momento de la anamnesis, que es el memorial, lo que dijo Jesús, hagan esto en memoria mía. Se hace presente otra vez aquel momento y se lo trae al hoy. La anamnesis, el memorial, y se parte y se reparte el pan. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, todos esos nombres tienen que ver con la iglesia primitiva. La primera descripción de la misa católica es del 105, año 105. Fíjense, Justino
Justino Mártir, él escribe una descripción de la que es igualita a la de hoy. Año 105, ya estamos en una descripción de la misa. Es casi como la que tenemos hoy, en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Bueno, espero que esto cierre un poquito este tema de los 3 días y 3 noches, las 72 horas, la forma de pensar del tiempo de los hebreos, porque Jesús dice en 3 días, ¿no? Van a destruir el templo, en 3 días yo lo voy a reconstruir. Él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no es cierto? Ese templo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, en las profecías, ¿no? Todo el Antiguo Testamento es prefiguración de Cristo. Cuando el profeta describe todo el templo, es una prefiguración. El agua que emana del costado del templo y sanea el mar, es el agua que sale del costado de Jesús cuando el romano lo pincha en la cruz y sanea el mar de la mundanidad, llevando la evangelización, purificando el mar de lo mundano, de lo pasional, de todo aquello que debe ser corregido, enderezado. Muy bien, les dejo hay un montón de cosas para pensar un poquito. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.